La mañana del 13 de octubre de 1899, los residentes de Selkirk, Montana, despertaron ante una visión imposible que perseguiría a su comunidad durante generaciones. 7 camas en la casa de los Thornfield permanecían intactas, sus cobijas todavía metidas con precisión militar, tal como habían sido la noche anterior. Sin embargo, las habitaciones se sentían tan vacías como tumbas abandonadas. Las 7 hijas del prominente comerciante Gabriel Thornfield, Margaret, de 26 años, Catherine, de 24, las gemelas Eleanor y Elizabeth, de 22, Sarah, de 20, Grace, de 17, y Rebecca, de apenas 14, habían desaparecido sin dejar ni siquiera una huella en la escarcha matutina que cubría los alféizares de sus ventanas. Ninguna ventana mostraba señales de entrada forzada. Ninguna puerta había sido dejada entreabierta y, lo más inquietante de todo, sus camisones colgaban exactamente donde ellas los habían dejado antes de acostarse, como si las hermanas simplemente se hubieran disuelto en el aire otoñal. El informe del sheriff local, sellado por orden federal durante casi 8 décadas, contenía un único detalle escalofriante que las autoridades se negaron a discutir con nadie, incluido el propio padre de las hermanas. Cada dormitorio mostraba evidencia de haber sido registrado meticulosamente por alguien íntimamente familiarizado con la distribución de la casa. Sin embargo, no faltaba absolutamente nada, ni joyas, ni ropa, ni siquiera las pequeñas cantidades de dinero que las hermanas mayores guardaban en los cajones de sus tocadores. Lo que ocurrió con las 7 hermanas de Selkirk sigue siendo uno de los misterios sin resolver más inquietantes e inexplicables de Estados Unidos. Y la verdad enterrada en esos archivos gubernamentales polvorientos revela una conspiración de codicia, corrupción y tráfico humano que se extiende mucho más profundamente de lo que cualquiera en ese aislado pueblo de Montana se atrevió a imaginar. Antes de continuar con la historia de las hermanas Thornfield y descubrir la impactante evidencia que ha sido ocultada deliberadamente del público durante más de un siglo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas estos oscuros misterios históricos que revelan las verdades ocultas del pasado de Estados Unidos. Además, cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos estás escuchando. Nos encanta escuchar a nuestra comunidad de buscadores de misterios alrededor del mundo, y tu participación nos ayuda a traer estas historias olvidadas de vuelta a la luz. La investigación que siguió revelaría no solo el destino de 7 mujeres jóvenes inocentes, sino toda una red de depredadores que habían estado destruyendo sistemáticamente familias en la frontera estadounidense durante décadas. El viento otoñal que bajaba desde las montañas Bitter Road y atravesaba las calles de Selkirk traía consigo los aromas mezclados de humo de leña, hojas caídas y el constante toque metálico de mineral de plata que había transformado este rincón olvidado del territorio de Montana en una de las comunidades más prósperas entre Denver y Seattle. En 1899, Selkirk era un pueblo atrapado entre dos mundos, el asentamiento fronterizo rudo y humano que había sido solo una década antes y la comunidad refinada que aspiraba a convertirse mientras el dinero e influencia del este fluían hacia el oeste a lo largo de la recién completada línea ferroviaria del Northern Pacific. Con una población que había crecido hasta casi 800 almas, Selkirk representaba todo lo que los estadounidenses del siglo XIX creían sobre la oportunidad, el progreso y las posibilidades infinitas de la expansión occidental. La calle principal zumbaba de actividad desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Carros de carga llenos de mineral de plata retumbaban hacia el depósito del ferrocarril. Hombres de negocios bien vestidos descendían del tren vespertino desde Chicago y Nueva York, y familias que habían viajado miles de millas por la oportunidad de construir nuevas vidas en un lugar donde el valor de un hombre se medía por su determinación en lugar de su linaje. Sin embargo, debajo de esta apariencia de prosperidad y progreso, yacían las mismas tensiones que plagaban a las comunidades de todo el oeste americano. La rápida afluencia de dinero y personas había creado divisiones marcadas entre las familias establecidas que habían sobrevivido los años difíciles y los recién llegados que llegaban con capital del este y conexiones comerciales sofisticadas. Las disputas laborales servían constantemente entre los mineros que arriesgaban sus vidas a diario en los pozos de plata y los inversores que vivían cómodamente a cientos de millas de distancia. Lo más preocupante de todo eran las preocupaciones susurradas sobre las mujeres jóvenes que habían llegado con sus familias, pero que luego partieron misteriosamente en busca de oportunidades en ciudades lejanas, dejando atrás solo explicaciones vagas y despedidas entre lágrimas. En el centro de la transformación de Selkirk se encontraba Gabriel Thornfield, un hombre cuya notable historia de éxito se había vuelto legendaria en todo el territorio.
pero que comenzaba a atraer una incómoda atención por parte de quienes se preguntaban cómo un simple comerciante de productos secos había acumulado tanta riqueza extraordinaria en tan poco tiempo. Gabriel había llegado a Selkirk durante el brutal invierno de 1892, conduciendo un solo carro cargado con suministros básicos y acompañado por sus 7 hijas. Su esposa había muerto de neumonía durante el viaje desde Ohio. La visión de este viudo decidido y sus hijos acurrucados alrededor de una fogata en el frío intenso conmovió a los residentes ya establecidos, quienes ofrecieron ayuda, y Gabriel se estableció rápidamente como un empresario astuto y un padre devoto. En solo 2 años, la modesta tienda general de Gabriel se había expandido para convertirse en el establecimiento comercial más grande entre Butte y Missoula. Había negociado contratos exclusivos con compañías mineras, establecido relaciones comerciales con proveedores en Chicago y San Francisco, y de alguna manera aseguró el financiamiento necesario para construir la residencia privada más impresionante en 3 condados. La mansión victoriana de 3 pisos en la calle Maple, con su elaborado adorno de pan de jengibre, vitrales y porche envolvente, servía tanto como símbolo de su éxito como testimonio de su devoción por brindar a sus hijas todas las ventajas que la riqueza podía comprar. Las 7 hermanas Thornfield se habían convertido en jóvenes admiradas y respetadas en toda la comunidad, cada una desarrollando personalidades y talentos distintos que contribuían a la vida cultural y social de Selkirk. Margaret, la mayor, poseía un agudo intelecto y habilidades naturales de liderazgo que la habían convertido en la maestra más efectiva que la escuela del pueblo había tenido jamás. Sus métodos de enseñanza progresistas, que enfatizaban el pensamiento crítico y las habilidades prácticas por encima de la memorización mecánica, habían recibido elogios de padres y funcionarios educativos tan lejos como Elena. Era conocida por quedarse hasta tarde para ayudar a estudiantes con dificultades, organizar clases avanzadas para niños superdotados y abogar incansablemente por mejores recursos e instalaciones. Catherine, apenas 2 años menor que Margaret, había heredado los talentos artísticos de su madre y los había transformado en una pasión que enriquecía a toda la comunidad. Sus pinturas, paisajes que capturaban la belleza agreste de las montañas y valles de Montana, retratos que revelaban el carácter y la dignidad de las familias de la frontera, y naturalezas muertas que encontraban belleza en los objetos simples de la vida diaria, adornaban hogares y negocios en todo Selkirk. Había organizado eventos culturales que aportaban refinamiento y entretenimiento al pueblo fronterizo, incluyendo conciertos, exposiciones de arte y discusiones literarias que atraían visitantes de comunidades vecinas. Las gemelas, Eleanor y Elizabeth, eran compañeras inseparables que habían canalizado su habilidad natural con la aguja y el hilo en un próspero negocio de costura que empleaba a varias mujeres locales y ofrecía servicios que iban desde simples arreglos hasta elaborados vestidos de novia. Su tienda se había convertido en un lugar de encuentro donde las mujeres podían discutir asuntos comunitarios, compartir noticias y apoyarse mutuamente ante los desafíos de la vida fronteriza. A pesar de su apariencia idéntica, las gemelas habían desarrollado personalidades distintas. Eleanor era la más extrovertida y orientada a los negocios, mientras que Elizabeth poseía una sabiduría silenciosa que la convertía en confidente de confianza para muchos residentes de Selkirk. Sarah, de 20 años y bendecida con una voz capaz de llenar la iglesia metodista sin esfuerzo, se había convertido en el corazón de las actividades religiosas y benéficas de Selkirk. Organizaba el coro de la iglesia, dirigía las representaciones navideñas que atraían público de todo el valle, y lideraba campañas de recaudación de fondos para familias afectadas por accidentes mineros u otras tragedias. Su compasión y habilidades organizativas la habían hecho indispensable en los esfuerzos comunitarios. Cuidar a sus miembros más vulnerables, incluidas viudas, huérfanos y mineros heridos. Grace, con 17 años, ya había demostrado una habilidad matemática que asombraba a sus profesores y la hacía invaluable para las operaciones comerciales cada vez más complejas de su padre. Podía calcular intereses compuestos en su cabeza, equilibrar múltiples libros contables simultáneamente y detectar discrepancias en los registros financieros que pasaban desapercibidas para contadores experimentados. Su padre había comenzado a consultarla para tomar decisiones comerciales importantes, y varios hombres de negocios prominentes comentaban que Grace poseía la mente financiera más aguda que jamás habían visto en alguien tan joven. Rebecca, la más joven con 14 años, traía alegría y risas a todos los que la rodeaban, con una personalidad contagiosa que podía iluminar incluso el día más oscuro del invierno. A pesar de su juventud, ya mostraba una madurez notable al ofrecerse como voluntaria en la
pequeña biblioteca del pueblo, donde leía a los niños cuyos padres trabajaban largas horas en las minas o tiendas. Su empatía natural e interés genuino en los demás la habían convertido en una querida por las familias de todo Selkirk, y muchos predecían que crecería para convertirse en maestra o enfermera, continuando con la tradición de servicio comunitario de su familia. La prominencia de la familia Thornfield en la sociedad de Selkirk, sin embargo, había comenzado a atraer una atención que Gabriel encontraba cada vez más incómoda. Algunos residentes susurraban que su rápida acumulación de riqueza sugería conexiones con intereses poderosos del este, mientras que otros se preguntaban cómo un hombre que había llegado con prácticamente nada había conseguido el financiamiento necesario para construir una casa tan elaborada y expandir su negocio de manera tan dramática. Estas sospechas se intensificaron durante el verano y el comienzo del otoño de 1899, cuando Gabriel comenzó a organizar reuniones privadas con desconocidos bien vestidos que llegaban en el tren nocturno y partían antes del amanecer, llevando a cabo sus asuntos en conversaciones en voz baja tras las puertas cerradas de su estudio. El clima político y económico de 1899 añadía otra capa de tensión a la vida en Selkirk y en todo el oeste americano. La nación aún se recuperaba de la devastadora depresión económica que había comenzado en 1893 y los efectos de los colapsos bancarios, cierres de empresas y desempleo seguían afectando a comunidades que antes disfrutaban de una prosperidad estable. Las disputas laborales eran cada vez más comunes y violentas en las comunidades mineras de Montana, Colorado e Idaho, mientras los trabajadores se organizaban para exigir mejores salarios, condiciones laborales más seguras y protección contra el poder arbitrario de inversionistas lejanos que veían a los trabajadores de la frontera como recursos desechables. La recientemente formada Federación Occidental de Mineros había estado organizando activamente a trabajadores en todo Montana, y varias minas en pueblos vecinos habían experimentado huelgas que a veces se tornaban violentas cuando los propietarios de las minas contrataban guardias armados o solicitaban la intervención militar de las autoridades territoriales. Los empresarios locales, incluido Gabriel Thornfield, se encontraban atrapados entre las legítimas demandas de sus trabajadores y las expectativas de los inversionistas del este, quienes se preocupaban poco por el bienestar de las comunidades fronterizas y exigían ganancias máximas sin importar el costo humano. Esta atmósfera volátil se complicaba aún más con los rápidos cambios que la expansión ferroviaria había traído a comunidades previamente aisladas. La extensión del Northern Pacific a Selkirk en 1896 había traído una prosperidad sin precedentes, pero también había expuesto al pueblo a influencias externas y organizaciones criminales que se aprovechaban de las familias fronterizas. Circulaban informes sobre estafadores, especuladores de tierras y diversas empresas criminales que seguían las líneas ferroviarias hacia el oeste, buscando oportunidades para explotar el aislamiento y los limitados recursos de aplicación de la ley en los asentamientos de la frontera. Los eventos del 12 de octubre de 1899 comenzaron con el tipo de mañana otoñal fresca que hacía que los residentes de Selkirk se sintieran agradecidos por su decisión de construir sus vidas en el espectacular paisaje de Montana. Los arces que bordeaban las calles principales del pueblo habían alcanzado su punto máximo de color otoñal, creando un dosel de oro y carmesí que filtraba la luz del sol matutina en patrones de belleza extraordinaria. Gabriel Thornfield abrió su tienda general a las 7 en punto, como era su costumbre inmutable, mientras sus hijas seguían sus rutinas diarias establecidas con la cómoda previsibilidad que había caracterizado la vida familiar durante años. Margaret caminó hacia la escuelita de una sola aula a las 8, con su cartera de cuero llena del plan de lecciones que había preparado la noche anterior. Los padres que se reunían en la entrada de la escuela notaron que parecía más distraída de lo habitual, respondiendo a sus saludos con asentimientos educados pero ausentes en lugar de su típica calidez e interés por sus preocupaciones sobre el progreso de sus hijos. Varias madres recordaron más tarde que la apariencia normalmente impecable de Margaret parecía algo desaliñada, como si se hubiera vestido apresuradamente o sin su habitual atención al detalle. Catherine instaló su caballete en el jardín detrás de la casa familiar, donde había estado trabajando durante varias semanas en una pintura de paisaje que capturaba la transformación otoñal de las montañas Bitter Road. La señora Henrietta Walls, que vivía al otro lado de la calle y a menudo observaba a Catherine trabajar desde la ventana de su cocina, notó que la joven artista parecía incapaz de concentrarse en su pintura, dejando con frecuencia el pincel para caminar por el jardín o mirar hacia
la estación de tren en las afueras del pueblo. Lo más inusual fue que Catherine parecía estar pintando la misma pequeña sección del lienzo una y otra vez, como si sus manos no pudieran ejecutar lo que su mente intentaba crear. Las gemelas, Eleyanena y Elizabeth, abrieron su tienda de costura a las 9 y comenzaron inmediatamente a trabajar en el elaborado vestido de boda que estaban confeccionando para la hija del alcalde Harrison. Sin embargo, su habitual charla alegre fue reemplazada por intensas conversaciones en voz baja que se detenían bruscamente cada vez que entraban clientes. La señora Dorothy Fleming, quien trajo una chaqueta para arreglos, testificó más tarde que las gemelas parecían nerviosas y distraídas, cometiendo errores poco característicos en sus mediciones y teniendo que reiniciar su trabajo varias veces. Sarah pasó la mañana en la iglesia metodista practicando himnos para el servicio del domingo siguiente, pero el reverendo Thomas Atwood notó que su tono, normalmente perfecto, parecía inseguro y se detenía repetidamente a mitad de canto para mirar por las ventanas hacia la calle principal. Cuando él le preguntó si algo la preocupaba, la respuesta de Sarah fue evasiva y poco característica. Afirmó sentirse un poco indispuesta, pero rechazó su ofrecimiento de llamar al doctor Porter o de enviar aviso a su padre. Grace trabajó en la tienda general junto a su padre, pero varios clientes comentaron que parecía inusualmente callada y cometía errores aritméticos simples que no coincidían en absoluto con sus normalmente impecables habilidades matemáticas. El propio Gabriel parecía tenso y distraído, consultando frecuentemente su reloj de bolsillo y mirando hacia la calle como si esperara a alguien o algo que no llegaba según lo previsto. Incluso la joven Rebecca, normalmente la más despreocupada y habladora de las hermanas, se mostró apagada mientras ayudaba a la señora Calvell con la limpieza diaria del hogar y los preparativos para la comida de la noche. La ama de llaves recordó más tarde que Rebecca hizo varias preguntas inusuales sobre los viajes, si alguna vez había estado lejos de Montana, si extrañaba a su familia cuando había trabajado en otros pueblos, y si pensaba que era posible ser feliz estando separada de todos los que uno ama. A medida que avanzaba la tarde, las sutiles alteraciones que habían marcado el comportamiento de las hermanas durante el día se volvieron más pronunciadas. Aproximadamente a las 3, el doctor Samuel Porter regresaba de una visita médica cuando encontró a las 7 hermanas caminando juntas por la calle River en dirección al depósito de trenes. Esto le pareció sumamente inusual, ya que sus rutinas diarias normalmente las mantenían ocupadas con responsabilidades individuales durante las horas de la tarde, y nunca las había visto a todas juntas fuera del hogar familiar, excepto durante servicios religiosos o eventos comunitarios especiales. Lo que más perturbó al doctor Porter fue la actitud de las hermanas mientras caminaban, normalmente vibrantes, conversadoras y comprometidas con todos los que encontraban. Las 7 jóvenes se movían en completo silencio, sus rostros pálidos y sus expresiones marcadas por una angustia emocional profunda. Caminaban con la precisión mecánica de personas que se obligaban a completar una tarea desagradable pero inevitable. Su gracia habitual y calidez natural reemplazadas por una rigidez determinada que parecía casi militar en su intensidad. Cuando el doctor Porter les dirigió un saludo alegre, solo Rebecca miró hacia atrás, y el miedo en sus ojos jóvenes lo heló hasta los huesos. El rostro de la niña, normalmente animado con risas y curiosidad, mostraba una expresión de terror completamente incompatible con el entorno seguro y familiar de su pueblo natal. Durante un momento, sus miradas se cruzaron a la distancia, y el doctor Porter juró más tarde que la mirada de Rebecca transmitía una súplica desesperada de ayuda, una súplica que ella era incapaz de expresar en voz alta. El último avistamiento confirmado de las hermanas Thornfield como grupo provino de Timothy Fletcher, el encargado nocturno de la oficina del telégrafo, cuya ventana ofrecía una vista despejada de la calle principal y las aceras de madera donde los residentes del pueblo realizaban sus actividades vespertinas. Aproximadamente a las 9:15, Fletcher alzó la vista de su trabajo transcribiendo mensajes y observó a las 7 hermanas de pie juntas bajo el resplandor ámbar del farol justo afuera de su ventana. Su posición y lenguaje corporal llamaron la atención de Fletcher por ser extraordinarios e inquietantes. En lugar de estar casualmente dispuestas como hermanas conversando o atendiendo asuntos familiares, estaban formadas en una línea precisa mirando hacia la estación
estación de tren. Su postura era rígida y su atención se enfocaba con una intensidad que sugería tanto anticipación como temor. Parecían estar esperando algo o a alguien en específico. Su quietud era tan absoluta que Fletcher pensó al principio que sus ojos le estaban jugando una mala pasada bajo la incierta luz del farol. Lo que hizo esta observación particularmente significativa fue la naturaleza inusual de su vestimenta. En lugar de los vestidos de trabajo prácticos o ropa de descanso cómoda que solían usar para las actividades familiares, las 7 hermanas estaban vestidas con sus mejores galas, vestidos elaborados más apropiados para ocasiones especiales o eventos sociales formales que para una noche común de jueves en Selkirk. Su cabello estaba arreglado con una formalidad que sugería una preparación cuidadosa y cada una llevaba joyas que Fletcher solo les había visto usar durante servicios religiosos o celebraciones comunitarias. Lo más perturbador de todo era la expresión colectiva visible en sus rostros bajo la luz del farol. En lugar de la emoción o el placer que podrían acompañar los preparativos para un evento especial, las hermanas mostraban una combinación de resignación y miedo que sugería que se estaban preparando para una prueba, no anticipando una celebración. Cuando Fletcher volvió a mirar hacia la calle unos 10 minutos después, habían desaparecido tan silenciosa y misteriosamente como habían aparecido. Las horas que siguieron permanecen entre los aspectos más desconcertantes de todo el misterio, en gran parte porque el único testigo de los eventos dentro de la casa Thornfield fue el propio Gabriel, cuyo relato de la noche resultaría más tarde contener inconsistencias y omisiones significativas. Según su declaración inicial al sheriff Harding, Gabriel se retiró a su estudio aproximadamente a las 10 para revisar la correspondencia comercial que había llegado en el tren de la tarde. Afirmó haber pasado aproximadamente 90 minutos leyendo cartas y actualizando sus registros comerciales, una rutina que había sido su costumbre invariable durante años. La señora Calpel, el ama de llaves de la familia y la única persona no familiar con acceso regular al hogar, terminó sus tareas nocturnas y partió hacia su propia cabaña a las 10 en punto, como era su rutina establecida. Su testimonio posterior proporcionó detalles cruciales sobre la atmósfera dentro de la casa durante esas horas finales. Describió un silencio inusual que parecía impregnar todo el edificio. Ninguna voz de las hermanas se escuchaba desde sus habitaciones. Ningún paso resonaba en los pisos superiores, e incluso los sonidos normales de crujidos de madera y muebles que se desplazan, característicos de la gran casa por la noche, parecían apagados y extraños. Significativamente, la señora Calpel notó que los preparativos habituales para el día siguiente no se habían realizado. Normalmente, las hermanas dejaban lista su ropa para la mañana, preparaban materiales para sus diversas actividades y completaban pequeñas tareas domésticas que hacían más eficientes las rutinas del día siguiente. Sin embargo, en la noche del 12 de octubre, ninguna de estas preparaciones había sido realizada, como si las hermanas hubieran abandonado su preocupación normal por las actividades futuras y se hubieran enfocado por completo en preocupaciones inmediatas no reveladas. Gabriel afirmó que se fue a la cama a su hora habitual de las 11:30, suponiendo que sus hijas ya se habían retirado a sus respectivas habitaciones en el segundo y tercer piso de la casa. Su relato de la rutina nocturna coincidía con el patrón que había seguido durante años: una revisión final de puertas y ventanas, una breve oración en la pequeña capilla familiar, y retirarse al dormitorio principal que había ocupado solo desde la muerte de su esposa durante su viaje a Montana. Lo que ocurrió durante las horas entre las 11:30 de la noche del 12 de octubre y el amanecer del 13 de octubre sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes de todo el caso. Gabriel sostenía que durmió normalmente y no oyó nada inusual durante la noche. Sin embargo, la evidencia física descubierta a la mañana siguiente sugería que se habían llevado a cabo actividades extraordinarias y cuidadosamente coordinadas en toda la casa mientras él permanecía sin enterarse en su dormitorio. El descubrimiento que transformaría la desaparición de los Thornfield de una crisis familiar a un misterio de alcance nacional comenzó al amanecer del 13 de octubre, cuando la señora Calpel llegó para comenzar su rutina diaria de preparar el desayuno y organizar la casa para otro día. Su llave giró con facilidad en la puerta principal, que encontró cerrada con llave como la había dejado la noche anterior, y entró en la casa esperando encontrar los sonidos y ritmos familiares de una gran familia comenzando sus actividades matutinas.
En cambio, fue recibida por un silencio tan profundo y antinatural que más tarde lo describió como si hubiera entrado en una tumba. No se escuchaban pasos desde los pisos superiores. Ninguna voz saludaba con buenos días, y ni siquiera los sonidos mecánicos de la casa, el tic-tac de los relojes, el crujir de las vigas de madera, el susurro del aire moviéndose por las habitaciones, parecían presentes. Todo sonaba apagado y extraño. El primer instinto de la señora Calvel fue atribuir ese silencio inusual a que la familia se había quedado dormida, quizás debido a actividades nocturnas o a los efectos del clima inusualmente frío que se había asentado sobre Selkirk durante la noche. Su preocupación comenzó a aumentar cuando descubrió que la cocina no mostraba señales de haber sido usada para la merienda nocturna que era parte de la rutina establecida de la familia. Las hermanas típicamente preparaban té y refrigerios ligeros alrededor de las 10 cada noche, reuniéndose en la cocina para hablar sobre los eventos del día y hacer planes para el siguiente. Sin embargo, en la mañana del 13 de octubre, la cocina permanecía exactamente como la había dejado la señora Calvel la noche anterior, limpia, organizada y completamente sin uso. Cada vez más confundida y preocupada, la señora Calvel subió por la escalera principal al segundo piso, donde Margaret, Catherine y las gemelas tenían sus dormitorios. El pasillo estaba inquietantemente silencioso, y ninguna de las puertas estaba abierta, como solía ser habitual cuando las hermanas se preparaban para sus actividades matutinas. Cuando la señora Calvel golpeó suavemente la puerta de Margaret y no recibió respuesta, giró la manija con vacilación y descubrió una escena que la perseguiría por el resto de su vida. El dormitorio de Margaret se veía exactamente como si ella nunca se hubiera acostado esa noche. La cama permanecía hecha con la misma atención meticulosa al detalle que caracterizaba el enfoque de Margaret en todos los aspectos de su vida. Las esquinas metidas con precisión geométrica, las almohadas dispuestas simétricamente y la colcha estirada sin una sola arruga. Su camisón colgaba en su gancho habitual cerca de la ventana, exactamente donde lo había colocado antes de vestirse para la cena la noche anterior. Su cepillo y peine estaban en su lugar habitual, colocados sobre el tocador junto a la pequeña pila de libros que había estado leyendo y los planes de lecciones que había preparado para las clases del día siguiente. Sin embargo, a pesar de esta apariencia de orden perfecto, algo se sentía profundamente mal en la habitación. La señora Calvel, quien había limpiado y organizado ese espacio cientos de veces a lo largo de los años, sintió de inmediato que habían ocurrido cambios sutiles. Los objetos sobre el tocador de Margaret, aunque ordenados, no estaban colocados con la exacta precisión que Margaret mantenía invariablemente. Varios libros habían sido retirados de sus estantes y devueltos en orden incorrecto, y los papeles en el escritorio de Margaret mostraban señales de haber sido examinados y reordenados por alguien que no conocía su sistema organizativo. El descubrimiento en la habitación de Catherine fue igualmente inquietante y desconcertante. Al igual que en la de Margaret, la cama no mostraba señales de haber sido utilizada, y los materiales artísticos de Catherine, pinceles, pinturas y lienzos, estaban dispuestos con una pulcritud totalmente ajena al espacio creativo normalmente caótico que ella mantenía. Catherine solía dejar su habitación en un estado de desorden organizado que reflejaba su temperamento artístico, con pinturas a medio terminar apoyadas contra las paredes y materiales de arte esparcidos por todas las superficies disponibles. La mañana del 13 de octubre, sin embargo, todo había sido limpiado y organizado con una atención al detalle casi obsesiva que era completamente ajena a su personalidad. El dormitorio compartido por las gemelas presentaba la evidencia más perturbadora de lo que hubiera ocurrido durante la noche. Eleanor y Elizabeth siempre habían mantenido su espacio con una precisión idéntica, sus pertenencias dispuestas en simetría perfecta que reflejaba su estrecha relación y hábitos compartidos. La mañana de la desaparición, sin embargo, su habitación mostraba signos evidentes de haber sido registrada sistemáticamente por alguien que había intentado restaurar el orden, pero que no tenía conocimiento íntimo de los métodos organizativos precisos de las gemelas. Los cajones del tocador habían sido abiertos y cerrados, su contenido examinado y vuelto a colocar, pero no con los patrones exactos que las gemelas mantenían invariablemente. El horror de la señora Calvel alcanzó su punto máximo cuando subió al tercer piso y descubrió que las habitaciones de Sarah, Grace y Rebecca contaban la misma historia imposible. 3 camas más que nunca fueron usadas, 3 conjuntos más de camisones colgando sin ser tocados, y 3 habitaciones más que mostraban evidencia sutil pero inconfundible de haber sido registradas cuidadosamente por alguien familiarizado con la casa, pero no íntimamente conocedor de los hábitos personales y preferencias de cada hermana. Sus
Sus gritos, cuando finalmente salieron, resonaron a través del silencio matutino con una intensidad que hizo correr a los vecinos desde varias cuadras de distancia. La señora Calvel salió corriendo de la casa en un estado cercano a la histeria, tropezando por las calles de Selkirk y gritando que las niñas se habían ido, que algo terrible había ocurrido, que lo imposible había sucedido en su comunidad segura y familiar. Gabriel Thornfield, despertado por el alboroto y el sonido de voces congregándose afuera de su casa, al principio se negó a creer lo que la señora Calvel le decía. Corrió por toda la casa, llamando los nombres de sus hijas y revisando cada habitación con la esperanza desesperada de que alguna explicación simple resolviera la crisis. En cambio, se enfrentó a la misma evidencia imposible que había aterrorizado a la señora Calvel: 7 dormitorios que no mostraban señales de haber sido ocupados durante la noche, pero con indicios claros de que alguien había examinado meticulosamente cada pertenencia personal, cada documento y cada posesión que las hermanas habían acumulado durante sus años en Selkirk. El sheriff William Harding llegó dentro de los minutos posteriores a ser llamado, pero nada en su década de experiencia en la aplicación de la ley en comunidades fronterizas lo había preparado para la investigación meticulosa que requeriría la desaparición de los Thornfield. Harding estaba acostumbrado a tratar con crímenes directos, robo de ganado, usurpación de reclamaciones, ocasionales violencia derivada de disputas personales o del consumo excesivo de alcohol. La desaparición sistemática de 7 jóvenes de una casa cerrada sin ninguna evidencia de entrada forzada o señales de lucha presentaba desafíos que excedían tanto su experiencia como sus recursos. El examen inicial de Harding en la casa confirmó las observaciones de la señora Calvel, al tiempo que revelaba detalles adicionales que profundizaban el misterio en lugar de proporcionar explicaciones. Cada puerta y ventana de la casa permanecía asegurada desde el interior, sin evidencia de manipulación o entrada forzada. Las puertas delantera y trasera no mostraban señales de haber sido abiertas durante la noche y las ventanas estaban todas cerradas en sus posiciones normales. Lo más desconcertante de todo era que no había huellas alrededor de los cimientos de la casa, a pesar de que cualquier persona que entrara o saliera durante la noche habría dejado rastros claros en la tierra ablandada por la humedad. La revisión sistemática de las pertenencias de las hermanas se hizo más evidente a medida que Harding realizaba un examen detallado de cada habitación. En todos los casos, los objetos personales habían sido revisados y devueltos, pero no con la precisión que indicaría familiaridad con los hábitos de cada hermana. La ropa había sido desdoblada y vuelta a doblar. La joyería había sido examinada y regresada a sus cajas, y los documentos personales habían sido leídos y reorganizados. Sin embargo, no parecía faltar nada. Las joyas valiosas permanecían a la vista. Pequeñas cantidades de dinero estaban intactas en los cajones de los tocadores, e incluso objetos sentimentales que solo tendrían valor para las hermanas seguían exactamente donde siempre habían estado guardados. La investigación del sheriff Harding se expandió de forma sistemática por todo Selkirk, mientras entrevistaba a cada residente que pudiera haber observado detalles relevantes durante la noche del 12 de octubre o en las primeras horas de la mañana del 13. Lo que surgió de estas conversaciones fue un patrón de sucesos extraños y perturbaciones sutiles que se habían estado acumulando durante el verano y el principio del otoño de 1899, creando una atmósfera de inquietud que muchos residentes habían notado, pero que pocos habían podido articular con claridad. Múltiples testigos reportaron haber visto a desconocidos bien vestidos llegar en trenes nocturnos durante las semanas previas a la desaparición. Estos visitantes, siempre vestidos con ropa costosa del este y portando equipaje de cuero fino, mantenían reuniones breves con ciudadanos prominentes y luego partían en el tren de la mañana siguiente sin participar en ninguna de las actividades sociales normales que caracterizaban las visitas de negocios en comunidades fronterizas. Su presencia fue notada no solo por su obvia riqueza y sofisticación, sino también por su evitación deliberada del tipo de interacción casual que era costumbre en las pequeñas comunidades donde los forasteros eran típicamente bienvenidos e incluidos en las actividades sociales. La oficina del telégrafo confirmó un volumen inusual de mensajes codificados enviados a direcciones en Chicago, Nueva York y San Francisco durante ese mismo periodo. Timothy Fletcher, el encargado nocturno que había sido testigo de la última aparición pública de las hermanas, reveló que estos mensajes se enviaban generalmente
relativamente tarde por la noche y consistían en combinaciones aparentemente aleatorias de números y letras que no significaban nada para él, pero que claramente transmitían información específica a sus destinatarios. La mayoría de estos mensajes eran enviados por el propio Gabriel Thornfield, aunque varios otros ciudadanos prominentes también habían enviado comunicaciones codificadas a las mismas direcciones del este. El presidente del Banco del Pueblo, Charles Bittman, al principio se mostró reacio a discutir las transacciones recientes de su institución, pero el interrogatorio persistente del sheriff Harding finalmente reveló irregularidades financieras que arrojaban una luz cada vez más preocupante sobre el rápido éxito de Gabriel Thornfield. Durante los 6 meses previos a la desaparición, Gabriel había realizado varios retiros grandes de monedas de oro por cantidades que representaban una porción significativa de su riqueza acumulada. Estos retiros eran inusuales no solo por su tamaño, sino también por su momento. Habían ocurrido inmediatamente después de las visitas de los misteriosos desconocidos del este, lo que sugería una conexión directa entre estos encuentros y las decisiones financieras de Gabriel. Actividades aún más inquietantes eran los registros del banco sobre los depósitos e inversiones de Gabriel, que mostraban un patrón de acumulación de riqueza que parecía inconsistente con las ganancias que razonablemente podrían esperarse de la operación de una tienda general en una comunidad fronteriza, incluso teniendo en cuenta la prosperidad que las minas de plata habían traído a Selkirk. El éxito financiero de Gabriel parecía exceder con creces lo que debería haber sido posible mediante actividades comerciales legítimas. Los registros de Bittman indicaban que Gabriel había recibido pagos regulares de fuentes del este que no tenían una conexión aparente con su negocio minorista, y esos pagos habían aumentado sustancialmente durante los meses previos a la desaparición de sus hijas. A medida que el otoño se convirtió en invierno, el caso atrajo la atención de investigadores federales y reporteros de periódicos de todo el país. La historia de las 7 hermanas desaparecidas cautivó al público estadounidense con su combinación de misterio, tragedia y señales de corrupción que parecían resumir los aspectos más oscuros de la vida en la frontera. Periódicos desde Nueva York hasta San Francisco publicaron relatos detallados de la desaparición, a menudo acompañados por ilustraciones de las hermanas y teorías especulativas sobre lo que podría haberles ocurrido. La investigación federal, dirigida por el inspector Marcus Reed del Departamento de Justicia, aportó recursos y experiencia que estaban muy por encima de lo que las autoridades locales podían proporcionar. Reed tenía amplia experiencia investigando organizaciones criminales que operaban a través de las fronteras estatales y territoriales, y su participación en el caso Thornfield reflejaba la creciente preocupación del gobierno federal sobre actividades criminales organizadas en comunidades fronterizas. Su investigación eventualmente revelaría evidencia de corrupción y criminalidad que se extendía mucho más allá de las fronteras de Montana e involucraba a algunas de las figuras empresariales y políticas más prominentes del oeste estadounidense. El examen del inspector Reed de los registros comerciales de Gabriel Thornfield reveló irregularidades financieras que sugerían conexiones con una organización criminal sofisticada. La rápida acumulación de riqueza de Gabriel coincidía exactamente con una serie de transacciones cuestionables que involucraban concesiones mineras, contratos ferroviarios y nombramientos en el gobierno territorial. Lo más inquietante eran sus conexiones documentadas con un grupo de inversión secreto conocido como la Compañía de Desarrollo de las Montañas Rocosas, Rocky Mountain Development Company, que había estado adquiriendo derechos minerales en todo Montana y otros territorios del oeste mediante métodos que las autoridades locales no podían investigar ni regular. La Compañía de Desarrollo de las Montañas Rocosas resultó ser un objetivo particularmente escurridizo para los investigadores federales. La organización operaba a través de una compleja red de empresas subsidiarias, corporaciones fantasma y agentes intermediarios que hacían prácticamente imposible identificar a sus verdaderos propietarios o determinar la fuente de sus aparentemente ilimitados recursos financieros. Lo que Reed pudo establecer fue que la compañía había estado adquiriendo sistemáticamente el control de valiosos recursos naturales en todo el oeste, a menudo mediante acuerdos que involucraban a funcionarios locales y ciudadanos prominentes que recibían pagos sustanciales a cambio de su cooperación. La relación de Gabriel Thornfield con esta organización parecía haber comenzado poco después de su llegada a Selkirk, cuando recibió lo que sus registros describían como capital de inversión que le permitió expandir su negocio mucho más allá de lo que habría sido posible mediante ganancias comerciales normales. A cambio de este apoyo financiero, Gabriel aparentemente proporcionó a la organización información detallada sobre operaciones mineras locales,
patrones de propiedad de tierras y desarrollos políticos que podrían afectar las oportunidades comerciales en la región. A medida que el invierno se asentaba sobre Selkirk y la búsqueda inmediata de las 7 hermanas pasaba gradualmente de una investigación activa a un caso archivado, el propio pueblo comenzaba a experimentar cambios que reflejaban el trauma y la sospecha que la desaparición había generado. Varias familias, incómodas con las implicaciones de la investigación federal y la atención que el caso había traído atención no deseada a su comunidad, y varias familias decidieron buscar oportunidades en otros lugares. Nuevos residentes llegaron sin ninguna conexión con la tragedia ni interés en descubrir la verdad sobre lo que había sucedido con las hermanas Thornfield. El propio Gabriel se volvió una figura cada vez más solitaria, que raramente salía de su mansión vacía, salvo para visitar el cementerio, donde había erigido 7 lápidas de mármol a pesar de la ausencia de cuerpos que enterrar bajo ellas. Su tienda general, que alguna vez fue el centro de la actividad comercial y social en Selkirk, fue vendida a nuevos dueños que no tenían conocimiento ni interés en las misteriosas circunstancias que habían llevado a Gabriel a retirarse de la vida comunitaria. Los nuevos propietarios descubrieron que muchos de los registros comerciales de Gabriel habían sido destruidos o retirados, lo que hacía imposible comprender el alcance total de sus relaciones financieras o la fuente de su anterior prosperidad. La evidencia física de la antigua presencia de las hermanas también desapareció gradualmente de Selkirk. Su ropa y pertenencias personales fueron empacadas y almacenadas en el ático de la mansión. Sus contribuciones artísticas y literarias a la vida comunitaria fueron reemplazadas por nuevas actividades organizadas por los recién llegados, e incluso sus nombres comenzaron a desvanecerse de las conversaciones diarias a medida que los residentes se enfocaban en seguir adelante en lugar de obsesionarse con un misterio que parecía destinado a permanecer para siempre sin resolver. Para la primavera de 1901, muchos de los residentes originales de Selkirk se habían marchado en busca de oportunidades en otras comunidades, llevándose consigo sus recuerdos, sospechas y teorías sobre lo que realmente había pasado con las 7 hermanas. El pueblo que surgió de esta transición tenía poco parecido con la comunidad unida que había existido antes del 13 de octubre de 1899. En su lugar había un asentamiento más impersonal, habitado en gran parte por personas sin inversión emocional en la tragedia de los Thornfield y sin interés en seguir investigaciones que pudieran amenazar sus propias oportunidades de prosperidad y avance. La transformación de Selkirk, de una comunidad unida por la historia compartida y el apoyo mutuo a una colección de extraños enfocados principalmente en el progreso individual, reflejaba cambios más amplios que estaban ocurriendo en todo el oeste estadounidense. Al acercarse el fin del siglo XIX, la promesa de la frontera de oportunidades ilimitadas e igualdad democrática era cada vez más desafiada por la realidad de la explotación organizada, la corrupción sistemática y el creciente poder de los intereses financieros del este, que veían a las comunidades del oeste como fuentes de recursos naturales más que como conjuntos de seres humanos merecedores de protección y respeto. 23 años después de la desaparición que había destrozado a la familia Thornfield y transformado a la comunidad de Selkirk, un descubrimiento en Chicago reabriría el caso y revelaría conexiones que se extendían mucho más allá de las fronteras del territorio de Montana. En la primavera de 1922, durante la demolición de un almacén abandonado en el lado sur de la ciudad, trabajadores de la construcción descubrieron una habitación oculta que había estado escondida detrás de paredes falsas y olvidada durante décadas. La cámara contenía docenas de archivadores, cajas de almacenamiento y objetos personales que contaban la historia de una empresa criminal que había operado con impunidad a lo largo de finales del siglo XIX y principios del XX. Entre los artefactos descubiertos en este archivo oculto había 7 pequeñas fotografías, cada una mostrando a una de las hermanas Thornfield en poses informales que sugerían trabajo en un estudio profesional. Las imágenes estaban acompañadas de descripciones escritas detalladas de la personalidad, habilidades, antecedentes familiares y características físicas de cada hermana, recopiladas con un nivel de minuciosidad que sugería un interés comercial más que personal. Lo más perturbador de todo era que las fotografías parecían haber sido tomadas después de la desaparición de las hermanas
semanas de Selkirk, ya que varias mostraban a las jóvenes en edades que nunca alcanzaron mientras vivieron en su hogar de Montana. Margaret parecía tener unos 30 años en la fotografía, su rostro mostraba la madurez y la gravedad que vienen con las responsabilidades y experiencias de la adultez. La imagen de Catherine la mostraba con ropa elegante que sugería prosperidad y estatus social, pero sus ojos reflejaban una tristeza incompatible con el éxito material. Las gemelas, Eleanor y Elizabeth, habían sido fotografiadas por separado en lugar de juntas, y sus rasgos idénticos mostraban diferencias sutiles que sugerían que habían desarrollado personalidades distintas durante sus años de separación entre ellas y con su familia. La fotografía de Sarah la mostraba con vestimenta formal que sugería que había mantenido su participación en actividades religiosas o benéficas, pero la expresión de su rostro transmitía una profunda melancolía que hablaba de sueños postergados y esperanzas abandonadas. Grace, capturada en lo que parecía ser su edad media de los 20, vestía ropa de una mujer dedicada a actividades profesionales, pero sus ojos, antes brillantes, parecían apagados por experiencias que habían aplastado su optimismo natural y su curiosidad intelectual. La más desgarradora de todas era la imagen de Rebecca, que la mostraba como una joven en sus primeros 20 años, hermosa y vestida adecuadamente, pero sin el gozo contagioso ni las risas que la habían hecho querida en Selkirk. El detective John Sullivan del Departamento de Policía de Chicago, quien había estado investigando el descubrimiento del almacén como parte de una investigación más amplia sobre actividades del crimen organizado, reconoció de inmediato la importancia de esas fotografías y la documentación que las acompañaba. Los materiales formaban parte de un vasto archivo que detallaba las operaciones de lo que parecía ser una organización criminal sofisticada especializada en lo que eufemísticamente llamaban servicios de colocación doméstica y oportunidades de avance social para familias de la frontera. Los registros de la organización, mantenidos con meticulosa atención al detalle durante varias décadas, revelaban un modelo de negocio tanto ingenioso como horrendo en su explotación sistemática de familias vulnerables en todo el oeste estadounidense. Los criminales habían identificado comunidades y familias cuya situación de aislamiento, dificultades económicas o circunstancias sociales las hacían susceptibles a ofertas que prometían mejores vidas para sus hijos, especialmente para sus hijas. Operaban a través de una red de negocios aparentemente legítimos, agencias de empleo, servicios matrimoniales, instituciones educativas y organizaciones benéficas que ofrecían la fachada perfecta para encubrir sus verdaderas actividades. La investigación del detective Sullivan reveló que la organización había estado operando bajo diversos nombres y mediante múltiples empresas fachada desde al menos 1885, apuntando sistemáticamente a familias en comunidades fronterizas donde la aplicación de la ley era limitada y la comunicación con autoridades externas era difícil o imposible. Sus métodos incluían una investigación cuidadosa de las condiciones locales, la identificación de familias que pudieran ser vulnerables a la presión financiera o la manipulación social, y el despliegue de esquemas de estafa sofisticados diseñados para convencer a los padres de que estaban brindando a sus hijas oportunidades reales de progreso y prosperidad. El proceso típicamente comenzaba con la llegada de desconocidos bien vestidos que se presentaban como representantes de empresas del este, instituciones educativas o organizaciones sociales que buscaban reclutar jóvenes para puestos que prometían recompensas económicas importantes y avance social. Estos reclutadores portaban credenciales impresionantes, cartas de recomendación de figuras prominentes, y propuestas detalladas que parecían ofrecer verdaderas oportunidades a familias que luchaban con las limitaciones y dificultades de la vida en la frontera. Los padres que mostraban interés en estas oportunidades eran atraídos gradualmente hacia arreglos cada vez más complejos que implicaban inversiones financieras, asociaciones comerciales u otros compromisos que hacían difícil retirarse del proceso una vez iniciado. Los representantes de la organización eran hábiles para identificar las vulnerabilidades particulares de cada familia, presiones económicas, ambiciones sociales, preocupaciones sobre el futuro de sus hijas en comunidades aisladas, y elaboraban propuestas que respondían a esas preocupaciones específicas mientras aumentaban progresivamente la dependencia de la familia en los recursos y la experiencia de la organización. La etapa final del proceso implicaba la remoción real de las jóvenes de sus familias y comunidades, normalmente logrado mediante elaboradas mentiras que convencían tanto a las víctimas como a sus familias de que estaban participando en oportunidades legítimas de progreso. En algunos casos, se les decía a las jóvenes que viajaban a ciudades lejanas
lejanas para oportunidades laborales o educativas, mientras que sus familias eran informadas de que sus hijas habían decidido seguir vidas independientes en entornos urbanos más sofisticados. La investigación del detective Sullivan sobre el caso Thornfield reveló específicamente que la implicación de Gabriel con la organización había comenzado mucho antes de lo que cualquiera en Selkirk había imaginado. El archivo oculto contenía correspondencia que databa de 1893, apenas un año después de la llegada de Gabriel a Montana, lo que indicaba que su rápido éxito comercial había sido facilitado por la organización a cambio de su cooperación en sus actividades. Gabriel, al parecer, había actuado como agente local que identificaba familias adecuadas y ayudaba a coordinar las operaciones de la organización en todo el territorio de Montana. Las cartas entre Gabriel y sus superiores revelaban a un hombre que gradualmente había quedado atrapado en una red de obligaciones y dependencias de la que no podía escapar. Su implicación inicial había sido relativamente menor, proporcionando información sobre familias locales y sirviendo como referencia de carácter para los representantes de la organización cuando llegaban a Selkirk. Sin embargo, su rol se amplió con el tiempo, ya que los líderes de la organización reconocieron su inteligencia, influencia local y la necesidad desesperada del apoyo financiero que le proporcionaban. Para 1899, la posición de Gabriel se había vuelto insostenible. A medida que investigadores federales comenzaban a examinar las actividades de la organización y los residentes locales se volvían cada vez más suspicaces ante los extraños visitantes y los misteriosos negocios que habían caracterizado la reciente prosperidad de Selkirk. Los líderes de la organización aparentemente decidieron que la utilidad de Gabriel era superada por el riesgo que representaba, y exigieron que cumpliera su obligación final proporcionándoles a sus propias hijas como compensación por las inversiones que habían hecho en su éxito. La correspondencia revelaba la creciente desesperación de Gabriel al darse cuenta de la verdadera naturaleza de lo que se le exigía. Sus cartas mostraban a un hombre desgarrado entre el amor por sus hijas y el terror a las consecuencias que seguirían si se negaba a cooperar con las demandas de la organización. Las amenazas contra su familia y comunidad eran sutiles pero inconfundibles: fracasos empresariales, procesos legales, violencia física y ostracismo social que destruirían todo lo que había trabajado para construir en Montana. Lo más trágico de todo eran los intentos de Gabriel por encontrar alternativas que satisficieran las demandas de la organización sin sacrificar a sus hijas. Al parecer, había explorado diversas posibilidades: ofrecer pagos financieros adicionales, proponer reclutar a las hijas de otras familias e incluso sugerir trasladar a toda su familia a otro estado lejano donde estuvieran fuera del alcance de la organización. Todas estas propuestas fueron rechazadas y Gabriel fue informado de que solo la entrega de sus 7 hijas satisfaría sus obligaciones y garantizaría la seguridad de su familia. Las últimas entradas en la correspondencia de Gabriel, fechadas apenas unos días antes de la desaparición, revelaban a un hombre que había aceptado lo inevitable mientras albergaba la esperanza desesperada de que sus hijas de alguna manera sobrevivieran y eventualmente lo perdonaran por su catastrófico fracaso en protegerlas. Le habían asegurado que sus hijas serían bien tratadas, que se les proporcionaría una vida cómoda y serían casadas con caballeros adinerados que apreciarían sus virtudes fronterizas y les brindarían ventajas sociales y económicas que nunca podrían haber alcanzado en Montana. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror de esta conspiración se profundiza más allá de lo que podríamos haber imaginado. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación en este devastador relato de traición y explotación sistemática. La revelación de la correspondencia de Gabriel y los métodos sistemáticos de la organización provocaron ondas de choque a través de las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos y desató una investigación nacional sobre desapariciones similares en todo el oeste. El descubrimiento del detective Sullivan había expuesto no solo el destino de las hermanas Thornfield, sino también evidencia de una empresa criminal que había operado con casi total impunidad durante décadas, destruyendo a cientos de familias mientras enriquecía a una red de criminales que habían corrompido a funcionarios en todos los niveles del gobierno.
A medida que los agentes federales profundizaban en los registros de la organización, descubrieron pruebas de corrupción que alcanzaban los niveles más altos de los gobiernos territoriales y estatales, agencias federales de aplicación de la ley e incluso oficinas del Congreso en Washington, D.C. Jueces habían sido sistemáticamente sobornados o coaccionados para ignorar casos de personas desaparecidas y desestimar desafíos legales que amenazaban con exponer las actividades de la organización. Sheriffs y alguaciles territoriales habían recibido pagos regulares para suprimir investigaciones e intimidar a familias que intentaban seguir los casos de sus hijas desaparecidas. Lo más impactante de todo fue el descubrimiento de que varios políticos prominentes y líderes empresariales habían sido participantes activos en las operaciones de la organización, utilizando sus cargos oficiales para facilitar el tráfico de mujeres jóvenes mientras públicamente abogaban por el orden, la ley y los valores familiares. Estos hipócritas se habían enriquecido a través de la destrucción sistemática de familias fronterizas, presentándose como pilares de sus comunidades y defensores de los valores morales estadounidenses. El alcance de la conspiración se volvió evidente a medida que los investigadores rastreaban los registros financieros de la organización e identificaban la magnitud total de sus operaciones. Más de 300 mujeres jóvenes de comunidades fronterizas de Montana, Wyoming, Colorado, Utah, Nevada y California habían sido traficadas a través de la red entre 1885 y 1910. Las víctimas tenían entre 14 y 26 años y habían sido seleccionadas por su atractivo físico, inteligencia, habilidades y circunstancias familiares que las hacían especialmente valiosas en el mercado ilegal de matrimonios. Las operaciones de la organización habían sido facilitadas por los cambios tecnológicos y sociales que caracterizaban al oeste estadounidense a fines del siglo XIX. La expansión de las redes ferroviarias había hecho posible transportar a las víctimas rápida y eficientemente a través de grandes distancias, mientras que el aislamiento de las comunidades fronterizas y las limitaciones de los sistemas de comunicación hacían virtualmente imposible que las familias rastrearan a sus hijas desaparecidas o coordinaran con agencias de aplicación de la ley en jurisdicciones lejanas. La empresa criminal también había explotado las vulnerabilidades sociales y económicas endémicas de la vida fronteriza durante ese periodo. Las familias que luchaban contra la pobreza, el aislamiento social y las oportunidades limitadas para el avance de sus hijos eran particularmente susceptibles a ofertas que prometían mejores vidas mediante arreglos que parecían legítimos y beneficiosos. Los representantes de la organización eran hábiles para identificar estas vulnerabilidades y crear propuestas que abordaban las preocupaciones específicas de cada familia, mientras las arrastraban gradualmente a acuerdos que jamás habrían aceptado si hubieran comprendido la verdadera naturaleza de lo que se les proponía. En Selkirk mismo, las revelaciones de la investigación dividieron a la comunidad entre aquellos que exigían justicia para las hermanas Thornfield y rendición de cuentas para los funcionarios que habían permitido su desaparición, y aquellos que temían las consecuencias económicas y sociales de seguir investigaciones que expusieran el nivel de implicación local en la conspiración. Muchos residentes se habían beneficiado directa o indirectamente de la prosperidad de Gabriel Thornfield y de las inversiones que la Rocky Mountain Development Company había hecho en los negocios locales y en la infraestructura. El alcalde del pueblo, el banquero y varios comerciantes prominentes se vieron implicados en el encubrimiento que siguió a la desaparición de las hermanas, habiendo recibido pagos para suprimir preguntas y desalentar investigaciones que podrían haber revelado la verdad años antes. Los funcionarios sabían o sospechaban que la riqueza de Gabriel provenía de fuentes cuestionables, pero habían elegido permanecer en silencio a cambio de los beneficios económicos que su prosperidad traía a la comunidad. El descubrimiento más impactante en Selkirk ocurrió cuando los investigadores examinaron los registros del cementerio local y descubrieron que las 7 lápidas de mármol que Gabriel había erigido para sus hijas contenían un mensaje oculto que revelaba su conocimiento sobre el destino de ellas. Las fechas grabadas en los monumentos no representaban la muerte de las hermanas como todos habían supuesto, sino las fechas en que habían sido obligadas a contraer matrimonios arreglados en ciudades lejanas. Gabriel había sido informado de cada colocación y
había marcado la ocasión con lo que parecía un monumento conmemorativo, pero que en realidad era un registro de la esclavización de sus hijas. La revelación de que Gabriel había conocido el destino de sus hijas todo el tiempo, y que había elegido mantener la ficción de su misteriosa desaparición en lugar de exponer la verdad y arriesgar represalias contra otras familias, lo transformó de una víctima trágica en un participante voluntario en su destrucción. Su nota de suicidio, descubierta tras su muerte en Denver, reveló que la culpa y la desesperación lo habían llevado a la locura, pero también que poseía información que podría haber llevado al rescate de sus hijas si hubiera encontrado el valor de revelarla a las autoridades. A medida que la investigación federal se expandía, se hizo evidente que la organización responsable de la tragedia de los Thornfield no había sido desmantelada en 1910, como se creía anteriormente, sino que simplemente había evolucionado y se había adaptado a las condiciones sociales y económicas cambiantes. Para 1922, la red se había transformado en lo que parecía ser un conjunto de agencias de empleo legítimas, servicios matrimoniales y organizaciones sociales, pero continuaba operando con versiones refinadas de los mismos métodos depredadores que habían destruido a la familia Thornfield. La operación modernizada se había adaptado a entornos urbanos y a normas sociales cambiantes, mientras mantenía su modelo de negocio fundamental, explotar a mujeres jóvenes vulnerables y a sus familias. En lugar de centrarse en comunidades fronterizas aisladas, la organización ahora se enfocaba en inmigrantes recientes, familias rurales desplazadas por cambios económicos y familias urbanas que luchaban contra la pobreza y la desintegración social en ciudades en rápido crecimiento. Las piezas finales del misterio de los Thornfield encajaron cuando los investigadores federales, armados con evidencia del almacén de Chicago y la correspondencia de Gabriel, lanzaron una serie coordinada de redadas en 12 estados en la primavera de 1922. La operación, que involucró a más de 200 agentes federales y oficiales de las fuerzas del orden locales, tenía como objetivo a la red modernizada que había evolucionado a partir de la organización responsable de la desaparición de las hermanas, y al mismo tiempo buscaba a cualquier víctima sobreviviente de la operación original de trata. Las redadas arrojaron pruebas que superaban incluso las peores expectativas de los investigadores. Además de liberar a decenas de mujeres que aún estaban retenidas contra su voluntad en diversas formas de servidumbre involuntaria, la operación descubrió registros detallados que documentaban el destino de cientos de personas desaparecidas, incluyendo información completa sobre las hermanas Thornfield y sus experiencias tras ser retiradas de Selkirk. Los investigadores supieron que Margaret Thornfield había sido trasladada a Cleveland y forzada a casarse con Harrison Pembroke, un propietario de acerería que había solicitado específicamente una esposa con experiencia docente y capacidades intelectuales. El matrimonio se le presentó a Margaret como un arreglo legítimo que le brindaría estatus social y seguridad financiera, además de permitirle continuar con sus intereses educativos en un entorno urbano más sofisticado. La realidad fue muy distinta. Pembroke la trató como poco más que una posesión ornamental cuyo valor principal radicaba en su capacidad para mejorar su reputación social y proporcionarle hijos que heredaran su inteligencia y refinamiento. Margaret tuvo 3 hijos durante sus años de cautiverio, pero se le prohibió contactar a su familia o revelar su verdadera identidad a nadie, incluidos sus propios hijos, a quienes se les dijo que su madre era una huérfana sin parientes vivos. Sus intentos de escapar habían sido frustrados por las conexiones de Pembroke con la red de tráfico, la cual mantenía vigilancia sobre todas las mujeres colocadas para evitar la exposición de sus operaciones y asegurar que las víctimas permanecieran obedientes a sus arreglos. Los investigadores encontraron a Margaret viviendo bajo el nombre de Mary Patterson en un entorno cómodo pero estrictamente vigilado, donde cada una de sus actividades era controlada por Pembroke y sus asociados. A pesar de casi 23 años de cautiverio, había mantenido su inteligencia y fortaleza de carácter, documentando en secreto sus experiencias y reuniendo evidencia con la esperanza de que algún día condujera a la justicia para ella y otras víctimas. Sus diarios ocultos proporcionaron a los investigadores detalles cruciales sobre las operaciones de la organización y los lugares donde otras víctimas podrían ser encontradas. El destino de Catherine fue igualmente trágico, aunque siguió un patrón distinto de explotación. Había sido llevada a Milwaukee y casada con Agastes Richardson, un coleccionista de arte que buscaba específicamente una esposa con talentos artísticos que pudiera explotar tanto para placer personal como para beneficio comercial. Richardson obligó a Catherine a producir pinturas que vendía bajo su propio nombre mientras la mantenía aislada de las comunidades artísticas donde
podría haber encontrado apoyo o ayuda. La tortura psicológica que Catherine había soportado era evidente en las pinturas que los investigadores encontraron en la mansión de Richardson, obras que mostraban una habilidad técnica notable, pero que transmitían una tristeza y desesperación profundas que reflejaban el estado emocional de su autora. Catherine, ahora viviendo como Caroline Phillips, había sobrevivido canalizando su angustia en su arte, mientras planeaba en secreto una fuga que nunca pudo concretar debido a la vigilancia constante y las amenazas que caracterizaban su cautiverio. Las gemelas, Eleanor y Elizabeth, habían sido deliberadamente separadas como parte de una estrategia calculada para romper su vínculo emocional y hacerlas más dóciles ante las demandas de sus captores. Eleanor fue enviada a St. Louis con Marcus Whitfield, un empresario que deseaba una esposa que administrara su hogar y asuntos sociales con eficiencia y fiabilidad fronteriza. La separación de su hermana gemela causó en Eleanor un trauma psicológico tan profundo que sufrió una crisis nerviosa completa a los pocos meses de llegar a St. Louis. Elizabeth fue llevada a Chicago y forzada a casarse con Samuel Henderson, un banquero que valoraba sus habilidades prácticas y resistencia fronteriza, pero que no mostraba interés alguno en su bienestar emocional ni en su felicidad personal. La pérdida de su hermana y el trauma de su cautiverio transformaron a Elizabeth, quien pasó de ser una joven extrovertida y segura de sí misma en Selkirk, a una persona retraída y temerosa que vivía con el constante temor de ser castigada o de sufrir represalias. La investigación reveló que a ambas gemelas se les había dicho que su hermana había muerto, una mentira diseñada para impedir cualquier intento de contacto y eliminar toda esperanza de reencuentro. Esta crueldad deliberada formaba parte de los procedimientos operativos estándar de la organización para víctimas que mantenían relaciones familiares particularmente estrechas, las cuales podrían motivar intentos de escape o resistencia a las exigencias de sus captores. La historia de Sarah resultó ser uno de los aspectos más desgarradores de todo el caso. Fue transportada a Detroit y forzada a casarse con el reverendo Jonathan Morrison, un ministro prominente que había solicitado específicamente una esposa con habilidades musicales y formación religiosa. Morrison explotó los talentos de Sarah obligándola a cantar en su iglesia y en eventos sociales, mientras se presentaba como un esposo devoto y líder religioso. Los investigadores descubrieron que Sarah murió en 1905, oficialmente de neumonía, pero la evidencia sugería que su muerte fue resultado de años de abuso físico y emocional que habían debilitado su constitución y la hicieron más susceptible a enfermedades. Morrison se negó a proporcionar atención médica adecuada durante su enfermedad final, aparentemente. Consideraba su muerte como una oportunidad para solicitar una esposa de reemplazo a la organización de tráfico. Las habilidades matemáticas de Grace la habían hecho particularmente valiosa para los líderes de la organización, quienes la colocaron con Theodore Blackstone, un empresario de Chicago que utilizó sus talentos para administrar sus complejas operaciones financieras, mientras la mantenía completamente aislada del mundo exterior. Grace fue obligada a usar su inteligencia para facilitar actividades criminales, incluyendo lavado de dinero y esquemas de inversión fraudulentos que enriquecieron a Blackstone mientras destruían la seguridad financiera de innumerables víctimas inocentes. Los investigadores encontraron evidencia de que Grace había intentado en repetidas ocasiones sabotear las operaciones de Blackstone introduciendo errores sutiles en sus cálculos financieros, con la esperanza de exponer sus crímenes a las autoridades. Sin embargo, estos actos de resistencia fueron descubiertos, y Grace fue sometida a castigos cada vez más severos que eventualmente quebraron su espíritu y destruyeron su salud. Murió durante el parto en 1909, sola y lejos del apoyo de su familia, tras haber sido privada de atención médica adecuada por un esposo que la veía principalmente como un activo valioso y no como un ser humano merecedor de compasión y respeto. El destino de Rebecca fue quizá el más trágico de todas las hermanas, ya que su juventud la hizo inadecuada para ser colocada de inmediato, lo que resultó en años de cautiverio en diversas instalaciones de retención mientras los líderes de la organización esperaban que alcanzara una edad que la hiciera comercializable para sus clientes. Durante esos años, Rebecca fue trasladada frecuentemente entre distintos lugares, sin permitir nunca formar relaciones duraderas ni desarrollar ningún sentido de estabilidad o seguridad. Las constantes reubicaciones y el trauma psicológico de la separación de su familia tuvieron un impacto devastador en su salud física y mental. Para cuando alcanzó la edad en que su colocación podría haber sido posible, su condición deteriorada la hizo inadecuada para los tipos de arreglos que la organización normalmente facilitaba. Murió de tuberculosis en 1907, habiendo
habiendo pasado los últimos años de su corta vida en una instalación que no era más que una prisión para víctimas no deseadas que ya no podían servir a los fines comerciales de la organización. Los juicios que siguieron a los arrestos de 1922 se convirtieron en una sensación nacional que expuso no solo el caso de los Thornfield, sino también la explotación sistemática de familias vulnerables en toda la frontera estadounidense durante las 4 décadas anteriores. La cobertura de los periódicos reveló detalles sobre la operación de tráfico que escandalizaron al público y generaron exigencias de reformas integrales en la aplicación de la ley, la regulación del comercio interestatal y la protección de los derechos de las mujeres. Marcus Peeton, el cerebro criminal que orquestó la red de tráfico, fue arrestado en su mansión de Chicago durante una redada dramática que descubrió más evidencia de sus crímenes y reveló la magnitud de su riqueza y conexiones políticas. El juicio de Peeton lo mostró como un hombre de inteligencia extraordinaria y gran capacidad organizativa que había pervertido estos dones para crear un imperio criminal que operó con casi total impunidad durante décadas. Durante su testimonio, Peeton no mostró remordimiento por las cientos de vidas que había destruido, sino que expresó orgullo por lo que caracterizó como una empresa exitosa que había proporcionado servicios valiosos a clientes que apreciaban las cualidades superiores de las mujeres criadas en la frontera. Su actitud fría, calculadora y su completa falta de empatía hacia sus víctimas horrorizó incluso a los observadores judiciales más endurecidos, y ofreció pruebas claras de la personalidad sociopática que le permitió cometer tales crímenes sistemáticos contra familias vulnerables. 17 de los asociados de Peeton fueron condenados junto a él por diversos cargos relacionados con secuestro, tráfico humano, conspiración y corrupción de funcionarios públicos. La evidencia presentada durante sus juicios reveló la naturaleza sofisticada de las operaciones de la organización y la profundidad de la corrupción que había permitido que sus crímenes continuaran sin ser detectados durante tanto tiempo. Sin embargo, la red de corrupción y complicidad que había permitido la operación de tráfico significaba que muchos participantes escaparon del procesamiento debido a pruebas destruidas, testigos intimidados y las muertes oportunas de figuras clave antes de que pudieran testificar. Varios políticos, jueces y líderes empresariales prominentes que claramente habían estado involucrados en la conspiración lograron evitar cargos penales gracias a sus conexiones políticas y recursos financieros, aunque sus reputaciones quedaron permanentemente destruidas por las revelaciones que surgieron durante los juicios. Las 3 hermanas Thornfield sobrevivientes enfrentaron una decisión desgarradora cuando los investigadores les ofrecieron la oportunidad de testificar públicamente y buscar justicia por su sufrimiento. Testificar significaba revelar sus verdaderas identidades y destruir las vidas que habían construido durante sus años de cautiverio, poniendo potencialmente en peligro a sus hijos y exponiéndolos a represalias por parte de miembros sobrevivientes de la organización criminal. Margaret, ahora de 49 años y viviendo como Mary Patterson, eligió testificar a pesar del costo personal. Su valentía al enfrentar a sus captores y revelar los detalles de sus 23 años de esclavitud la convirtió en una poderosa defensora de otras víctimas de trata, y ayudó a establecer precedentes legales que proporcionarían mayor protección a mujeres y familias en situaciones vulnerables. Su testimonio fue particularmente efectivo debido a su inteligencia, dignidad y capacidad para articular el daño psicológico y emocional que la experiencia de la trata había infligido a sus víctimas. Catherine y Elizabeth, sin embargo, optaron por mantener sus identidades asumidas y vivir en silencio con el terrible conocimiento de su pasado. Catherine, ahora viviendo como Caroline Phillips, había establecido una vida en Milwaukee que incluía hijos que no sabían nada de su verdadero pasado, y sintió que revelar la verdad destruiría su felicidad y seguridad sin aportar ningún beneficio significativo a otras víctimas. Elizabeth, aún viviendo como él en Pierce en St. Louis, nunca se recuperó completamente del trauma psicológico de la separación de su hermana gemela y se sentía emocionalmente incapaz de revivir sus experiencias a través de un testimonio público. La decisión de permanecer en silencio fue respetada por los investigadores, quienes entendieron que esas mujeres ya habían sacrificado demasiado y no tenían obligación alguna de exponerse a más trauma en busca de una justicia que podría, en última instancia, resultar inalcanzable. Su decisión de preservar las vidas que habían construido también reflejaba la compleja realidad que enfrentaban muchas víctimas de trata, la necesidad de equilibrar el deseo de justicia con los requerimientos prácticos de supervivencia y protección de sus familias. La ciudad de Selkirk nunca se recuperó completamente de la revelación de lo que había sucedido a su familia más prominente y la exposición de la corrupción
que había permitido su tragedia. Muchos residentes de larga data optaron por marcharse en lugar de seguir viviendo en una comunidad construida sobre un fundamento tan horrible de explotación y traición. La mansión Thornfield, que había permanecido vacía desde la partida de Gabriela Denver, fue finalmente demolida en 1925 y el terreno quedó vacío, como si la comunidad intentara borrar todos los recordatorios físicos del destino de la familia. Las 7 lápidas de mármol en el cementerio fueron reemplazadas por un solo monumento con la inscripción: a las 7 hermanas, víctimas de la codicia y la traición, que la verdad finalmente las libere. El nuevo monumento fue financiado con contribuciones de residentes de todo Montana que habían sido conmovidos por la historia de las hermanas y querían asegurarse de que su sacrificio no fuera olvidado por las futuras generaciones. El impacto más amplio del caso Thornfield se extendió mucho más allá de las fronteras de Montana y contribuyó a reformas significativas en la forma en que se manejaban los casos de personas desaparecidas en todo Estados Unidos. Se promulgaron nuevas leyes federales que exigían mayor supervisión de agencias de empleo y servicios matrimoniales, y la cooperación interestatal en investigaciones criminales mejoró significativamente mediante el establecimiento de nuevos sistemas de comunicación y procedimientos estandarizados para compartir información entre agencias de aplicación de la ley. Quizás lo más importante, el caso reveló cómo la desesperación económica y el aislamiento social y la desesperación económica pueden hacer que comunidades enteras sean vulnerables a la explotación por parte de organizaciones criminales sofisticadas. La falta de una aplicación de la ley adecuada y de redes de comunicación en los territorios fronterizos había creado las condiciones perfectas para que depredadores como la organización de Petón operaran con impunidad, destruyendo incontables familias mientras se enriquecían mediante la trata sistemática de personas. La investigación también puso de relieve la vulnerabilidad particular de las mujeres jóvenes en comunidades fronterizas, donde las oportunidades económicas limitadas y las restricciones sociales las hacían depender de las decisiones de su familia sobre su futuro. La organización de tráfico había explotado estas condiciones sociales al presentarse como proveedores de oportunidades que de otro modo serían inaccesibles para las familias fronterizas, mientras que en realidad entregaban a sus víctimas a formas de esclavitud que a menudo eran peores que las limitaciones de las que supuestamente escapaban. El legado del caso Thornfield continuó influyendo en la política social y en la aplicación de la ley en Estados Unidos durante décadas después de la conclusión de los juicios. Las pruebas reunidas durante la investigación proporcionaron ideas cruciales sobre los métodos utilizados por las organizaciones de trata y ayudaron a desarrollar estrategias más eficaces para prevenir crímenes similares. El caso también contribuyó al creciente reconocimiento de la necesidad de proteger a las poblaciones vulnerables contra la explotación y de abordar las condiciones sociales y económicas que hacen posible esa explotación. Esta tragedia nos muestra cómo la desesperación puede cegarnos ante el mal y cómo la búsqueda de la prosperidad puede llevar a la destrucción de todo lo que afirmamos valorar más. El deseo de Gabrielle Thornfield de proporcionar una vida mejor para sus hijas lo hizo susceptible a un engaño que finalmente destruyó todo lo que él amaba, mientras que las hermanas se convirtieron en víctimas de un sistema que valoraba su juventud, belleza e inocencia como mercancías que podían comprarse y venderse, en lugar de verlas como seres humanos merecedores de protección y respeto. Las 7 hermanas de Selkirk pagaron el precio más alto por la ambición de su padre y la disposición de su sociedad a mirar hacia otro lado cuando había ganancias involucradas. Pero su historia también demuestra la resiliencia del espíritu humano y la importancia de buscar la verdad y la justicia incluso cuando hacerlo requiere un tremendo sacrificio personal. El valor de Margaret al testificar contra sus captores, a pesar del costo personal, ayudó a garantizar que otras víctimas recibieran mejor protección, y que los criminales responsables de estos crímenes enfrentaran la justicia que habían evadido durante tanto tiempo. El misterio de lo que les ocurrió a las 7 hermanas de Selkirk se convirtió, en última instancia, en una historia sobre el precio del sueño americano y la vulnerabilidad de quienes lo perseguían sin la protección adecuada contra los depredadores que acechaban en los márgenes de la sociedad fronteriza. Su tragedia nos recuerda que el progreso y la prosperidad no significan nada si están construidos sobre el sufrimiento de los inocentes, y que la verdadera civilización requiere no solo avance material, sino también el coraje moral para proteger a los vulnerables de aquellos que explotarían su desesperación y destruirían sus esperanzas de una vida mejor. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado?
¿O crees que todavía hay secretos enterrados en los archivos de esta conspiración centenaria? Las pruebas sugieren que la red de tráfico fue aún más grande de lo que los investigadores pudieron demostrar, y que crímenes similares pueden haber ocurrido en comunidades fronterizas de todo el oeste sin haber sido jamás detectados o denunciados. Deja tu comentario abajo y comparte tus teorías sobre lo que realmente ocurrió en Selkirk y si otras familias pudieron haber sufrido destinos similares. Si disfrutaste de este relato de misterio histórico y quieres más historias del lado oscuro del pasado de Estados Unidos, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que ame los misterios tanto como tú. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro escalofriante capítulo de la historia oculta de nuestra nación.